hoy quiero hablar de la segunda parte de algo que hablé hace 15 días, y es la trampa de la ofensa. Y el estar ofendido es una de las cosas que puede paralizar el propósito de Dios en nuestra vida, puede detenerlo por completo. Y hay una gran diferencia en cómo se maneja la ofensa. Por ejemplo, tú no puedes evitar, ni nunca vas a poder evitar ser ofendido. Vas a ser ofendido en tu trabajo, vas a ser ofendido en la iglesia, un hermano de la iglesia te va a ofender, tu esposa te va a ofender, tu esposo te va a ofender, tu hijo te va a ofender, tú vas a ofender también. Así que nadie dice, Jesús, leíamos la semana pasada, imposible es que no vengan tropiezos, y esa palabra tropiezos en su original tiene un significado el significado etimológico, uno de ellos es la ofensa. Imposible es que no te ofendas. Entonces, el tema no es el que seamos ofendidos o no seamos ofendidos. Nos van a ofender, tarde o temprano. Y nos van a ofender. Ahora, el tema no es tanto la ofensa, sino cómo yo reacciono a la ofensa. Y ahí es donde está la gran diferencia entre el hombre y Dios. Porque continuamente nosotros ofendemos a Dios. ¿Sabías eso? Ofendemos a Dios. Yo le ofendo. Yo ayer le ofendí. No te voy a decir cómo. Pero seguro que tú también tienes tus debilidades, tus momentos en que ofendes a Dios. Pero me ministra porque Dios no se ofende. Esa es la diferencia. O sea, la diferencia es cómo Dios reacciona a la ofensa que yo le hago. Claro, es muy diferente quizá cómo reaccionamos nosotros, los hombres, ¿no? Cuando nos ofendemos. Entonces, ¿por qué Dios nos ofende? Porque quizá seguro, Dios no tiene ninguna expectativa. Lo que hace que nos ofendamos es que tenemos expectativa, esperamos algo de alguien. Mayormente si es alguien a quien amamos, o quien compartimos la vida, o es alguien muy allegado. Cuanto más estrecha es la relación, más grave es la ofensa. No es lo mismo que tú salgas por aquí con la rotonda del coche, se te cruce uno y de repente te mande a tomar viento a la farola. En ese momento te ofendes un segundo, pero cuando llevas 500 metros en el coche, ni te acuerdas. ¿Por qué? Porque no te ofende quien quiere, como dice el dicho, sino te ofende quien puede. Entonces, nosotros estamos llamados a... Algo de lo maravilloso de Dios es que Dios nos ofrece su vida. Y su vida no es solamente vida eterna en el sentido de que vamos a vivir eternamente, sino la vida eterna es una vida, una forma de vida. ¿Entiendes lo que digo, verdad? No es algo que vamos a empezar a vivir cuando nos muramos y vayamos al cielo. No. La vida que Dios nos confiere es una vida que ya podemos empezar a experimentar en esta dimensión y en esta vida terrenal, y es la vida de Dios. Es su naturaleza en nosotros. Entonces, nosotros podemos movernos sin ofensa, no en nuestras fuerzas, es imposible. De hecho, nada más que hay que ver el mundo. El mundo se mueve por la ofensa. Me siento ofendido, reacciono. Rusia se siente ofendida, reacciona. Ucrania se siente... Caín se sintió ofendido. Ahí comenzó todo el desastre, ¿verdad? Entonces, ¿cómo gestionamos la ofensa, la trampa de la ofensa? Dice Mateo 24, 10, otro texto donde aparece esta palabra tropezarán. Dice, muchos tropezarán entonces. Ahí la palabra tropezarán tiene varios significados. Uno de ellos es se apartarán. Y otro es, la traducción en inglés es se ofenderán. Muchos se ofenderán entonces, muchos tropezarán. O el significado más completo de esa palabra es que muchos se apartarán del Señor porque se ofenderán. Entonces, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué es lo que se enfriará? El amor de muchos. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. En este capítulo de Mateo, Jesús está presentando las señales del fin de esta era. Todos lo sabemos, ¿verdad?
Ahí en ese momento sus discípulos preguntan, ¿cuál será la señal de tu venida? La mayoría de personas están de acuerdo en que estamos en el tiempo de la segunda venida de Cristo. Estamos en el fin. ¿Cuándo empezó el fin? Los tiempos del fin. Cuando Jesús resucitó. Así que estamos, pero yo concretamente, yo tengo este sentir y sé que estamos en el fin del fin. Estamos muy cerca de la segunda venida del Señor Jesucristo. Ahora, no, es inútil tratar de señalar con exactitud el día del regreso del Señor, porque eso solamente lo sabe el Padre. O sea, aquella persona que se levante y diga una fecha o dé una fecha de la venida del Señor Jesús, de la segunda venida del Señor Jesús, es un falso profeta. Porque ni siquiera Jesús fue capaz de predecirlo. Ni siquiera Jesús dijo que Él lo sabía. Solamente está en la potestad del Padre. Solo Jesús sabe, solo el Padre sabe el día de la segunda venida. Así que sí que vemos, eso sí, que Jesús dijo que íbamos a reconocer el tiempo. Y sin duda ese tiempo es ahora, ¿que sí? Nunca antes hemos visto tanto cumplimiento profético dentro de la iglesia, el mismo Israel. O vemos cómo está el mundo con tanta guerra, los fenómenos de la naturaleza. Así que podemos decir confiadamente que estamos en el periodo de tiempo del que Jesús habla en Mateo 24. Estamos cerca de la segunda venida del Señor Jesús. Ahora, veamos una de las señales de su inminente regreso. Hemos leído ahí, muchos tropezarán. Esa es una de las señales. Muchos se ofenderán. Muchos dejarán la fe porque están ofendidos. Y dice que serán, ¿cuántos? Muchos. ¡Wow! Eso a mí me preocupa. O sea, no son pocos. No serán algunos contados con los dedos de una mano, sino que serán muchos. Ahora, debemos preguntarnos quiénes son los ofendidos. ¿Quién son los que tropezarán? Porque cuando leemos ese versículo muchas veces pensamos que quizá los que tropiezan o los que se van a ofender son o le damos un significado para la gente de fuera de la iglesia, ¿verdad? Muchos se van a perder. ¿Son cristianos o son personas seculares que podemos encontrarnos en nuestra sociedad? ¿Quién son esos que se van a ofender? Y tenemos la respuesta un poquito más abajo. ¿Sabes por qué? Porque mira lo que dice. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué es lo que se enfriará? El amor. Ahora, esa palabra amor que emplea ahí en ese texto, en el original, la palabra griega que se traduce como amor en este texto es ágape. ¿Sabes? El amor, la palabra amor, hay varias palabras griegas que se traducen como amor en el Nuevo Testamento, pero las más comunes, las dos que más se utilizan son estas dos, son filia y ágape. Di conmigo, filia y ágape. Filia es el amor que se tienen los amigos, por ejemplo. Es un amor afectuoso, pero es un amor que está condicionado, es condicional. El amor filia dice, tú me haces un favor y yo te devuelvo un favor. Si tú me tratas bien, yo te trataré bien. Si tú eres bueno conmigo, yo soy bueno contigo. El compadreo. ¿Verdad? Sin embargo, el amor ágape es aquel amor que nosotros en nuestra humanidad somos incapaces de producir, porque es un amor que Dios derrama en los corazones de sus hijos. Es el mismo amor que Jesús nos dio en la cruz del Calvario gratuitamente. Y es un amor incondicional, no está basado en nuestras acciones, ni siquiera está basado en si recibimos amor a cambio. Es un amor que da, aunque sea rechazado. Quizá el amor más parecido es el amor que un padre siente por sus hijos, una madre siente por sus hijos, ¿verdad? Ahora, sin Dios, nosotros solamente podemos dar un amor egoísta. Esa es la realidad. Un amor que no se da si no es recibido, si no es correspondido. No obstante, el amor ágape ama
sin importar la respuesta, sin importar lo que se reciba. Este ágape es el amor que Jesús mostró al perdonarnos en la cruz. Así que, entendiendo que la palabra que emplea en ese versículo que hemos leído es ágape, yo entiendo que no se está refiriendo a gente que no es cristiana, porque la gente que no es cristiana no ha sido bautizada con el amor ágape. O sea, que este versículo se está refiriendo a cristianos. Así que los muchos a los que se refiere, los muchos que se ofenderán y que dejarán al Señor, son cristianos cuyo amor ágape se ha enfriado. Wow. Una vez, estoy recordando, ¿no? Hace años estábamos en carretera de Alcantarilla. El Señor siempre, sabes que el Señor siempre es aleccionador, ¿no? Siempre Él va. Si tú eres un hijo de Dios que quiere vivir a Dios, Dios es alucinante porque cada día es nuevo y Él tiene tanto trabajo conmigo, Belén, que tiene para todos los días, para mí. Él tiene una lección. Si somos oidores, de una lección enseñando. Cada día nos va enseñando. Y eso es algo que a mí me tiene apasionado. Y una de las lecciones que me enseñó hace tiempo, digo, estábamos en carretera Alcantarilla, es que yo estaba haciendo todo lo posible por mostrarle a una determinada persona que se congregaba allí con nosotros que la amaba. Pero ¿sabes qué? Que cada vez que yo deseaba alcanzarla de alguna manera con mi amor, esa persona me devolvía maltrato. Incluso es una persona a la que amo mucho y ahora tenemos una bella amistad, no solamente esa confraternidad de hermanos, sino que caminamos en amistad y en pacto. Pero la situación resulta que continuó durante un tiempo, hasta que un día, en la presencia del Señor, yo me harté y fui a quejarme a Dios y dije, ya basta, ya, con esta que me ha hecho hoy ya, yo ya tengo bastante. No entiendo, Señor, no puedo comprender qué está pasando. Cada vez que le intento mostrar tu amor, cada vez que intento mostrarle amor, Él me devuelve un maltrato y encima de todo me critica. Y es una crítica que no es una crítica constructiva, sino destructiva. Aparte de que es destructiva, es mentira. Y ahí estaba yo. Oye, es bueno orar así. Porque así es como se ora, así como se habla con Dios. No, Padre, aquí estoy, buenos días. ¿No? Que eso también, pero no una frase construida. Yo, cuando estoy en mi tiempo con Dios, mejor que no me oigáis, ¿no? Porque a veces me enfado, me frustro yo mismo, no entiendo, Señor, ¿qué está pasando? Y ahí el Señor enseguida me cogió, comenzó a hablarme. Y recuerdo bien lo que me dijo y quiero extraerlo porque es de una libreta mía de hace un montón de años. Dice, Josué, tienes que comenzar a tener fe en el amor de Dios. ¿Cómo que fe en tu amor, Señor? ¿Qué quieres decir con esto? Hay como que me dijo, escucha, hijo, escucha lo que dice mi palabra en Gálatas 6:8. Dice, el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos. Escucha, algo que aprendí esa mañana. Cuando sembramos el amor de Dios, segaremos el amor de Dios. Todo lo que siembras es lo que ciegas. Eso tenemos que creer esa ley espiritual porque eso es un principio básico. Y no solamente, fíjate si es básico que no solamente es para los cristianos, sino para los que no son cristianos. Es una ley universal. Todo lo que tú no puedes sembrar pimientos y recoger brócoli. Todo lo que siembras es lo mismo que recoges. Así que, Señor, ahí como que me dijo, Josué, cuando sembramos mi amor, cuando tú siembras mi amor, cuando tú siembras el amor de Dios, ¿qué vas a cegar? Vas a cegar el amor de Dios. Y ahí el Señor continuó hablando, me dice, mira, Josué, en mi hora de mayor necesidad, mis amigos más cercanos me abandonaron. Judas me traicionó. Pedro me negó. Los demás ¡pium!, huyeron para salvar su vida.
Solamente Juan me siguió y desde lejos. ¿Y sabes qué, Josué? Yo había cuidado de ellos. Sin embargo, mientras que yo estaba siendo clavado en esa cruz y estaba muriendo por los pecados del mundo, yo los perdoné. Ahora, ¿qué he dicho al principio? Al principio he dicho que la ofensa es un interruptor. Cuando digo interruptor no es de la luz, sino algo que interrumpe. Es un obstáculo para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Tú te imaginas que Jesús se hubiera ofendido? ¿Hubiera podido llevar a cabo el Señor Jesús el propósito para el cual vino a la tierra si se hubiera ofendido? Si su reacción hubiera sido la de sentirse ofendido, en cualquier momento le ofendieron a Jesús. ¿Tú crees que Jesús se hubiera subido a la cruz si se hubiera sentido ofendido? Aquí 3 años y medio haciendo milagros para ellos, alimentándolos, dándoles todo lo que les he dado. Y uno me entrega, el otro me niega y los demás no están. Y el que se recostaba en mi pecho me sigue pero de lejos. Pero Jesús mientras moría del mundo los perdonó. O sea, es como que Jesús me dijo, dice, yo ahí en ese momento los liberé a todos, liberé a mis amigos que me habían ofendido, liberé a los guardias romanos que me habían crucificado. Ellos, fíjate, ellos no me pidieron perdón, pero yo los perdoné igual. Porque eso es impresionante. Porque no le pidieron perdón a Jesús. Luego sí, después, ¿verdad? Algunos de sus discípulos. Pero Él decidió perdonarles. ¿Cuántas veces a veces estamos esperando que nos pidan perdón, ¿verdad? Para perdonar. ¿Qué dimensión esta, hermanos? Si logramos encontrar o acceder a esta dimensión de poder perdonar aún incluso sin que nos pidan perdón, eso es divino, hermanos. Eso te da una libertad para vivir libre de tantos pensamientos. No sé si has visto la primera diapositiva, que es como una cabeza, ¿no? Esos pensamientos que te gobiernan y que, ¿sabes que el 94% de las cosas que tememos o que pensamos mal no suceden nunca? Porque hablé la semana anterior de los 2 tipos de personas que se sienten ofendidas. Número 1, los que han sido ofendidos de verdad. Eso voy a hablar la semana que viene. Gente que verdaderamente ha sido ofendida. Jesús fue ofendido, ¿verdad? Dios es ofendido por el hombre continuamente. Pero Él no responde como responde el hombre, gracias a Dios. El segundo tipo es aquellos que piensan que han sido ofendidos, pero no lo han sido. Y ahí es donde está lo que acabo de decir, esos que están todo el día pensando. Me hace gracia, porque una vez me dice el pastor Fernando, estábamos hablando ahí en su cocina, estaba el pastor Benjamín también. Dice, me hace gracia porque los hermanos vienen y dicen, pastor, no sé si esto que has predicado lo has predicado por mí. Dice, ¿tú eres parte de esta casa? Sí, pues claro que lo he predicado por ti. ¿Para quién te crees que es el mensaje del domingo? Ay, ¿lo has dicho por mí? Ay, lo habrá dicho por mí. Pero si es la palabra que Dios ha seleccionado, es para ti. Pues claro que es para ti. ¿Para quién más es? Ahora, Jesús me dijo algo más. El Señor me ministró ahí. ¿Sabes por qué hice todo eso, Josué? Porque yo confiaba en el amor del Padre. Sabía que si yo, como hijo de Dios, como Jesús, si yo sembraba amor, iba a cosechar amor de muchos hijos y de muchas hijas debido a mi sacrificio de amor. Amén. ¿Es mentira eso? O sea, fíjate la cosecha de Jesús. Después de que Él sembrara ese amor, miles y miles y millones de cristianos desde que Jesús resucitó. Y terminó diciéndome, en Mateo 5:44 hay un texto que quiero que te grabes a fuego, hijo. Dice, yo les dije, amad a vuestros enemigos. Recuerda que yo estaba viviendo una experiencia de un hermano que había en la iglesia, que yo estaba intentando amarlo y él era un cactus. Entonces el Señor me dice esto.
Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Y dice el 47, verso 47, un poquito más abajo, dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? O sea, ¿qué está diciendo aquí? ¿Qué está diciendo aquí? Que si amas con el amor filia, ¿verdad? Que es ese amor que te amo porque me ama. Dice, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Una vez estaba caminando por una acera y veo unos hermanos de lejos, ¿no? Y los hermanos me ven, esto fue en Murcia, me ven, yo me doy cuenta que me ven y se hacen los locos y se cambian, se tuercen de la esquina y se van, ¿no? Para otro lado. Digo yo, ya los hermanos nos saludamos ya. Porque aquí dice, si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más, no? ¿No hacéis también así los gentiles? Ahora, algo que el Señor me transmitió ahí es que, Josué, yo comprendí que el amor que yo estaba dando era un amor que iba a ser sembrado y que iba a dar un gran fruto, una gran cosecha. Esa cosecha es la iglesia, hermanos. Y en ese momento de ministración entre Dios y yo comprendí que el amor que yo le estaba dando, que estaba sembrando en esa persona, estaba siendo sembrado en el Espíritu. Y que al final, tarde o temprano, yo iba a cosechar el fruto de esas semillas de amor. No sabía dónde, ni cuándo, pero yo sabía que la cosecha iba a llegar. Así que desde ese día, nunca más he vuelto a considerar un fracaso el hecho de que la persona a la que estoy amando no me corresponda. Al contrario, resulta que es que me anima más. Es como que me da más libertad para amarla aún más. Ay, hermanos. Y a veces aún tropiezo en esto. Voy intentando implementar aquello que el Señor graba a fuego en nuestra vida. Y eso es lo que tenemos que hacer. Porque si todos pudiéramos movernos en esta revelación, no nos sentiríamos tan ofendidos. Por lo general, esta es la clase de amor que practicamos. ¿Sabes cuál es? Te lo voy a decir. Mira, normalmente ofrecemos, y esto es la media, normalmente ofrecemos un amor egoísta que se siente decepcionado fácilmente cuando nuestras expectativas no son cumplidas. O sea, en cuanto no cumplen las expectativas, nos ofendemos. Hay una diapositiva que quiero que veamos algo muy interesante, ¿no? Que dice algo así como que es que no me lo sé de memoria. No, es... Ay, se me ha ido. Sí, el amor humano, el del amor humano. Dale para atrás. Está más atrás, es roja. Esa. Mira lo que dice aquí. Esta frase no es mía, por supuesto, es de Spurgeon, Charles Spurgeon. Dice, devolver mal por bien es demoníaco. O sea, cuando alguien que está recibiendo bien devuelve mal, es demoníaco. Es algo del mismo infierno. Devolver mal por mal, alguien te hace mal y tú devuelves mal, es animal. Diabólico y animal, dice la palabra, ¿no? Devolver bien por bien es humano. ¡Wow! O sea, este es el amor filia, ¿no? Tú me haces bien, yo te hago bien. Eso es algo maravilloso porque es un rasgo de Dios que tiene la humanidad y que el resto de los seres vivientes no tienen. Es algo que está intrínseco en nuestra conciencia. Entonces somos, menos mal, que por lo menos devolvemos bien por bien, ¿no? Es humano. Ahora, devolver bien por mal es divino. Es algo que procede de Dios. Ahora, la clase de amor media que solemos practicar incluso dentro de la iglesia
es aquel que es un amor filia, es un amor egoísta, es un amor que se siente fácilmente decepcionado porque tiene expectativas, está esperando algo de la gente. Es un amor interesado, es un amor en el que yo, sí, eres mi amigo, me voy a comer contigo, estoy contigo, pero es porque me ofreces algo. Y cuando no me das lo que me ofreces, lo que yo estoy esperando, esa expectativa, me siento decepcionado y además me ofendo. Si tengo expectativas con respecto a una determinada persona, esa persona puede decepcionarme. Ahí es donde entra Dios. Porque lo bueno de Dios, ¿sabes por qué Dios no se ofende? Porque Él no tiene expectativas de nosotros. Él sabe lo que nosotros en nuestra humanidad caída podemos ofrecer. Entonces, no se decepciona. No siente decepción porque sabe que somos pecadores, que nacemos malogrados, que nacemos fuera de estar conectados con Él en muerte espiritual. Él no tiene expectativa. Conoce lo burros que somos. Entonces, cuando tú sabes algo, no te decepcionas. Y esa es la diferencia. Por eso Dios no se decepciona. Pero si tengo expectativas, me voy a ofender cuando no reciba la expectativa. Ahora, qué diferente es si no tengo expectativas. ¿Sabes qué pasa? Que cuando no tienes expectativas, cualquier cosa que un hermano te haga buena es una bendición. ¿Entiendes? O sea, por ejemplo, si tú tienes expectativas de que te inviten al cumpleaños, pues, y no te invitan, ¿qué pasa? Te ofende. Te puedes ofender. Ahora, si no tienes expectativas de que te inviten y te invitan, pues es una bendición. ¿Verdad? ¿Entendemos lo que estoy diciendo? ¿Que sí? Entonces, vivamos libres de todas esas tonterías. Vivamos libres de todas esas tonterías. Cuando llega un pensamiento así, porque los pensamientos llegan, ¿por qué no me habrán invitado al cumpleaños? Entonces, conforme viene el pensamiento, ¡pum! Una patada. El regalo que me ahorro. ¡Amén! ¡Claro que sí! La cuestión es no estar ofendido por esas cosas. Ni darle más vueltas a la cabeza, ni pensar más allá de lo que tenemos que pensar. Amemos. Amemos, dedicémonos a amar, a que ese amor ágape no se enfríe en nosotros. Porque cuando requerimos de las personas con quienes nos relacionamos y estamos requiriendo un determinado comportamiento, estamos preparándonos para ser ofendidos. ¿Entiendes lo que digo, verdad? Es como que estás creando un caldo de cultivo para ser ofendido. Cuanto más esperas de los demás, mayor posibilidad de ofensa existe. Dice, mira lo que dice Proverbios 18-19. Dice, el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. Y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Ahora déjame que te lo lea en la Nueva Traducción Viviente. Tú no lo tienes, pero yo sí. Mira lo que dice. Un amigo ofendido o un hermano ofendido es más difícil de recuperar que una ciudad fortificada. Las disputas separan a los amigos como un portón cerrado con rejas. Wow. O sea, un hermano o una hermana ofendidos son más difíciles de ganar que una ciudad fortificada. Mira una ciudad fortificada. ¿Conoces esa ciudad? Tienes que ir a visitarla. Es preciosa. Se llama Ávila. Eso es una ciudad fortificada. Y un hermano, dice el proverbio que hemos leído, dice que un hermano ofendido es más difícil de ganar que una ciudad fortificada. Y sabes, en la antigüedad las ciudades fortificadas tenían muros a su alrededor. Y esos muros eran los que protegían a la ciudad. ¿Para qué estaban esos muros? Esos muros mantenían fuera las visitas indeseadas. O sea, nos mantenían libres de invasores, de visitas que no queríamos. Porque en la puerta, tú tenías que entrar por la puerta a esas ciudades y en la puerta era donde estaba el derecho de admisión. Así que, por ejemplo, los que debían impuestos no podían entrar a la ciudad hasta que no pagaran los impuestos. Los que estaban enfermos con alguna enfermedad no podían entrar. ¿Por qué? Porque era un riesgo para la salud pública y no dejaban entrar a los enfermos.
¿Os acordáis de cuando los leprosos en el sitio estaban en la puerta y no dejaban entrar a los leprosos? Los leprosos vivían a las afueras, no vivían dentro de la ciudad. Y ¿sabes? Nosotros hacemos igual cuando estamos ofendidos. Cuando nos sentimos heridos, construimos muros alrededor de nuestro corazón. ¿Para qué? Para mantenerlo a salvo, para evitar heridas futuras. Y en ese momento nos volvemos selectivos y negamos la entrada a todos los que tememos que nos pueden herir. Rechazamos a todos los que creemos que nos deben algo. Hasta que no pagues, no vas a entrar en mi círculo de confianza. Y le negamos el acceso hasta que han pagado todo. Y si no pagan, ahí fuera. Le abrimos quizá en esos momentos nuestra vida solamente a quienes pensamos que están de nuestro lado. Y eso es peligroso. Porque siempre tienes a alguien que te toca el violín. Quizá elegimos a esos, entre comillas, consejeros que nos dicen lo que... Sí. Me parece que este tiene menos pilas que aquel. Sí. Bueno, estaba diciendo que muchas veces levantamos esos muros y rechazamos a todos aquellos que creemos que nos deben algo y le negamos el acceso hasta que hayan pagado, ¿no?, lo que nosotros creemos que deben de pagar. Y en esos momentos le abrimos muchas veces la vida, nos abrimos solamente a quienes pensamos que están de nuestro lado. Es como que hacemos bandos. Este está de mi lado. Y en algunas ocasiones elegimos a esos consejeros que nos dicen lo que queremos oír, no lo que necesitamos, sino lo que queremos oír. Sin embargo, muchas veces resulta que esas personas que están de nuestro lado nos dan los consejos también desde un punto de ofendidos. Y eso es cuando se juntan los ofendidos en un lugar cuyo nombre no quiero acordarme, eso no es el Quijote, pero se juntan en un lugar y ahí se retroalimentan. Y entonces cogen a la otra persona y la despellejan. Esos son consejeros peligrosos. Decía Fernando, háblame de ti, de mí y lo bueno de los demás. Ese es un buen consejero. Alguien que te impulsa. Yo me imagino un consejero, lo que Cristo le diría a una persona ofendida. Bueno, lo hemos leído, ¿verdad? Si queremos actuar como consejeros, tenemos que ser buenos consejeros. Dice que la lengua es un pequeño fuego que incendia un gran bosque. Y nosotros tenemos que ser apagadores de fuego, no encendedores de bosque. Así que muchas veces, pero cuando estamos ofendidos, muchas veces nos pasa eso. Y llegamos de una reunión donde, ¿lo habrá dicho por mí esto? Y entonces busca al consejero, ¿no? Ese que va a decir, no, yo creo que sí, lo ha dicho por ti. Ha dicho por ti. Y entonces me tiras. No como. Salgo de aquí ya hasta las 4 de la tarde hablando con tu consejero. Y nos dice lo que queremos oír. Sin embargo, muchas veces esas personas que están quizá a nuestro lado nos dan los consejos también desde la ofensa. Porque están también ofendidos. ¿Y sabes qué pasa? Que acabamos criticando junto a ellos. Así que esos, entre comillas, consejeros, en lugar de ayudar, lo que hacen es que acumulamos más piedras sobre los muros y hacemos la muralla más alta, más alta. Esa muralla que habíamos construido se hace cada vez más alta y sin que nos demos cuenta cómo pasa, esos muros que levantamos, entre comillas, para protegernos se convierten en nuestra prisión.
Me gustaba la música. No sé, me da bueno. Y a estas alturas, cuando llegamos a estas alturas, ya no solamente miramos con suspicacia a todos los que quieren entrar dentro de nuestra murallita, sino que nos aterroriza incluso la idea de salir de esa murallita. Cuando nos sentimos ofendidos, miramos principalmente hacia adentro, en un movimiento introspectivo. O sea, es como que guardamos con cuidado nuestros derechos, nuestras relaciones personales, estamos a la defensiva, consumimos nuestras energías tratando de asegurar que no se produzcan nuevas heridas, que no seamos heridos otra vez. Ahora, déjame decirte algo que estoy aprendiendo. Y es interesante porque la vida hay que vivirla. Y la vida está diseñada para compartirla. Y la vida está diseñada para ofender y para ser ofendidos. Porque no somos perfectos, estamos en un camino de perfeccionamiento. Cristo está haciendo la obra en cada uno de nosotros. Pero escucha algo. Si no nos arriesgamos a ser heridos, no podemos brindar amor incondicionalmente. Si nos mantenemos con nuestras murallas y escuchando a nuestros consejeros, el amor incondicional, escucha, el amor ágape, le da la posibilidad a los demás de ofendernos. ¿Estás oyendo lo que he dicho? O sea, el amor condicional es ese amor, el amor filia, ese de tú me das, yo te doy. Ese amor condicional, de alguna manera, no le da la posibilidad a la gente de ofendernos. Si me ofende, ahora el amor ágape, el amor de Dios, es aquel que le da la posibilidad a los demás de herirnos, de ofendernos. Dice 1 Corintios 13 que el amor no busca lo suyo. Pero las personas que se sienten heridas y ofendidas se vuelven cada vez más introspectivas y se limitan a sí mismas cada vez más. Se paralizan el propósito de Dios en su vida. Y en ese ambiente el amor de Dios se enfría. Ese amor ágape se enfría cada vez más. Mira, un ejemplo natural de la naturaleza de esto, ¿sabes cuál es? Se encuentra en los dos mares de la Tierra Santa. ¿Conocéis los dos mares de Tierra Santa? El mar de Galilea y el mar Muerto. El mar de Galilea recibe agua. Fíjate qué bonito es. Parece Galicia, ¿que sí? El mar de Galilea es donde el Señor Jesús anduvo y predicó por el mar de Galilea y donde pescaban Pedro, Andrés, Juan, Zebedeo. El mar de Galilea es un mar que recibe agua de la lluvia, pero es algo interesante porque está lleno de vida. Tiene abundancia de vida el mar de Galilea. Montones de peces, es un mar productivo. Miles de familias viven de la pesca en el mar de Galilea. El mar de Galilea recibe agua y entrega agua libremente. Por eso tiene abundancia de vida. Y fíjate, el agua del mar de Galilea es llevada por el río Jordán. Porque se llama mar de Galilea, pero realmente es una laguna, no es un mar. Entonces, el agua del mar de Galilea es llevada por el río Jordán al mar Muerto. O sea que el mar Muerto recibe agua, pero solamente recibe agua, no la deja salir. Por eso no hay vida en el mar Muerto. El mar Muerto es ese mar donde puede flotar porque hay una salinidad tan fuerte que es imposible la vida porque no tiene salida, el agua está estancada. O sea, las aguas vivas del mar de Galilea mueren cuando se mezclan con las aguas estancadas del mar Muerto. ¿Qué quiere decir esto, Josué? La vida, escucha bien hermano, la vida no puede mantenerse si tratamos de aprisionarla. Tenemos que entregarla libremente. Hemos nacido para vivir en común unidad, en comunidad y en comunión. Y la ofensa es un obstáculo. Así que hoy quiero que derribemos esos muros, si hay alguno de ellos en nuestra vida. O puedes hacer como yo, ¿no? Explicaba hace 2 semanas. ¿Yo ofendido? Yo no. Yo no estoy ofendido. Un cristiano ofendido recibe vida.
pero debido al temor de no compartirla, de encerrarse, no puede compartirla. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Porque si eres hijo de Dios, tú recibes vida. Pero si estás tras esos muros de la ofensa, no puedes compartir esa vida. Y la vida entra, pero se estanca dentro de esos muros de la ofensa. El Nuevo Testamento se refiere a estos muros como fortalezas. Dice en 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea, estas fortalezas crean patrones de razonamiento por medio de los cuales se procesa toda la información que entra. Cuando se levantan estos muros, eso crea un patrón de tu forma de pensar, de tu razonamiento. Y ese patrón es el que procesa toda la información que entra a tu vida. Quizá, aunque en origen las levantamos para protegernos, se convierten en una fuente de tormento muchas veces y una fuente de distorsión. Porque se levantan, dice, contra el conocimiento de Dios. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Cuando filtramos todo lo que recibimos a través de nuestro dolor, a través de nuestros rechazos, a través de experiencias negativas que hemos vivido en el pasado, nos va a resultar imposible creerle a Dios. ¿Por qué? Porque no podemos creer que Dios esté diciendo en serio lo que dice, porque estamos siendo dañados. Es cuando comenzamos quizá a dudar de su bondad, comenzamos a dudar de su fidelidad, porque lo juzgamos con los parámetros que los hombres que nos circunscriben han marcado en nuestra vida a través de experiencias que hemos tenido. Pero ¿sabes qué? Dios no es hombre. Él no puede mentir. Dice que sus caminos no son nuestros caminos y que sus pensamientos no son como nuestros pensamientos. Las personas ofendidas pueden encontrar millones de versículos o miles de versículos que puedan apoyar sus argumentos para seguir estando ofendidos, pero no es así como Dios quiere que utilicemos la palabra de Dios. Porque el conocimiento de la palabra de Dios sin amor es una fuerza destructora. ¿Por qué? Porque nos llena de orgullo y nos llena de legalismo. Y esto es lo que hace que nos justifiquemos en lugar de que nos arrepintamos por nuestra falta de perdón. Dice 1 Corintios 8:2 que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Qué tremendo este versículo, ¿verdad? El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Tenemos que llevar cuidado porque cuando levantamos estos muros podemos crear una atmósfera en la que podemos ser engañados. Porque el conocimiento sin el amor de Dios nos lleva al engaño. Y Jesús advierte, ahí en el texto que hemos leído, advierte sobre falsos profetas. Y siempre nos viene el pensamiento de que un falso profeta es alguien que viene a intentar engañar a un predicador o a alguien, ¿verdad? Y es cierto, tenemos que llevar cuidado porque pueden venir falsas doctrinas, cosas que son falsos profetas, gente que, por ejemplo, como he dicho al principio, un falso profeta es alguien que dice el 24 de marzo va a venir el Señor. ¿Eso es un falso profeta? ¿No? Entonces, hay gente que son falsos profetas de ese tipo, pero también hay falsos profetas. Y a veces, te confieso algo, yo he sido un falso profeta. Porque ser falso profeta es decir algo diciendo Dios ha dicho que Dios no haya dicho. Eso es ser un falso profeta, además del pecado de hechicería. ¿Sabías eso? Es un pecado de hechicería. A veces pensamos que el pecado de hechicería nos jalamos la ropa y decimos, me ha dicho el pastor que es pecado de hechicería. La escoba, la bruja. No hace falta ser una bruja, escoba y tener una verruga en la nariz para caer en pecado de hechicería. Es simplemente manipular a través de decir Dios ha dicho cuando Dios no ha dicho. Y Jesús advierte sobre los falsos profetas inmediatamente después de hablar de los muchos que iban a ser ofendidos. Dice, muchos falsos profetas se levantarán, dice el versículo 11 de Mateo 24. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos.
¿Quiénes son esos muchos a los que engañarán? ¿Sabes quiénes son esos muchos a los que engañarán? Son aquellos que están ofendidos. Aquellos que están ofendidos y cuyo amor se ha enfriado. Esos son los que pueden ser engañados. Dice el verso 12, dice, y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. A estos falsos profetas Jesús les llama lobos con piel de cordero. Son hombres y mujeres que buscan lo suyo, que aparentemente son cristianos, pero que en su interior tienen naturaleza de lobo. ¿Y sabes qué es lo que más le gusta a un lobo? Una oveja. Lo que más le gusta a los lobos es rondar las ovejas. Y a veces nosotros nos podemos convertir en lobos. Y esto no es para jalarnos la ropa ni nada de eso, sino simplemente podemos estar desviados y convertirnos en lobos o ser ovejas que estamos expuestos a los lobos. Porque es Satanás intentando enviar, el enemigo intentando engañar. Enviando quizá a ese lobo. Ahora, ¿cómo podemos identificar a un lobo? ¿Quieres que te diga cómo? Por su fruto. A un lobo lo puedes identificar por su fruto, no por lo que habla o por lo que enseña, sino por su fruto. No lo puedes identificar por sus enseñanzas ni por sus profecías. Lo puedes identificar por su fruto. Porque en muchas ocasiones sus palabras parecen ser buenas, embaucadoras, pero el fruto que se ve en sus vidas no lo es. Un cristiano es lo que vive, no lo que dice. Y eso es el baremo que tenemos que emplear. ¿Cuál es su fruto? Los lobos siempre persiguen a las ovejas. Es su naturaleza. Los lobos siempre persiguen a las ovejas heridas, ofendidas. Porque una oveja herida se queda atrás en el rebaño y es presa fácil del lobo. También el lobo hiere a las ovejas jóvenes, hiere a las heridas y a los jóvenes que caminan lejos del pastor. ¿A quién ataca el lobo? A las ovejas que caminan lejos del pastor. Cuando caminamos lejos del pastor, estamos expuestos al lobo. Porque los lobos no tocan a las ovejas que están fuertes, a las que están sanas y a las que caminan cerca del pastor. Amén. Y muchas veces aparecen lobos en nuestra vida. Lobos que le dicen a las personas lo que quieren oír, no lo que necesitan escuchar. Y entonces la ovejita dice, el pastor me está diciendo no lo que quiero oír, pero el lobo me está diciendo lo que quiero oír. Ay, qué bien habla el lobo. Porque son personas que no desean oír la voluntad de Dios. Quieren oír lo que ellos quieren. Quieren que alguien les regale los oídos. Dice 2 de Timoteo 3, 1, 5, dice, también debes saber esto, le dice Pablo a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres implacables que tendrán apariencia de piedad, hombres y mujeres, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad y se volverán a las fábulas. ¿Entiendes esto, verdad? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, cuando no querrán escuchar la verdad, cuando no querrán escuchar lo que necesitan, sino que teniendo comezón de oír. ¿Qué quiere decir comezón de oír? Que quiero oír lo que a mí me gusta. Se van a amontonar maestros, esos consejeros, conforme a sus propias concupiscencias. Dile al que tienes al lado, cuidado con los lobos. Amén. Aquí cuando veamos un lobo, ponemos un cepo. ¿Sabes qué? Podía ver proféticamente que estos hombres y mujeres ofendidos y engañados tendrían el celo de obtener conocimiento. Y hay mucha gente que está ofendida en la iglesia, pero quiere como
tener conocimiento, pero dice Pablo que iban a permanecer sin cambio porque jamás iban a aplicar el conocimiento. Segunda de Timoteo 3:7 dice, ahí Pablo lo describe como personas que siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y si Pablo viviera hoy, yo creo que se pondría triste, Ramón, al ver que lo que él predijo se está cumpliendo. Porque hay hombres y mujeres buscando el conocimiento de la última revelación, pero están ofendidos. ¿No lo veis? A veces en los medios de comunicación, en las redes sociales, estos predicadores que se levantan así y están golpeando a todo el mundo y parece que están cabreados con el mundo y que se envanecen porque tienen mucho conocimiento teológico y utilizan la Biblia para golpear a la gente. ¿Verdad? No importa, mira, no importa que tengas la última revelación, ni siquiera que estés al tanto de las últimas revelaciones, ni cuánto sepas de la Biblia, ni siquiera importa cuánto oras, porque si estás ofendido y no perdonas y te estás negando a arrepentirte de ese pecado, no has llegado a conocer la verdad. Eso es lo que el Señor nos está enseñando en su palabra. Ahora dice, hemos leído Mateo 24:10, dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Quiero que subrayes este versículo y que lo estudies en casa esta semana. Porque aquí yo veo algo. Muchos tropezarán, ¿qué? ¿Muchos qué? Ayúdame. Muchos, está subrayado. Entonces, y unos a otros y unos a otros se... ¡Wow! Quiero para terminar examinar esta afirmación. Si observamos con cuidado este versículo, yo encuentro una progresión, ¿verdad? O sea, una ofensa, un tropiezo, me lleva... Dale para atrás, eso es. Una ofensa, un tropiezo, me lleva a la traición, a entregar. Y la traición me lleva al odio, a aborrecer. O sea, hay una progresión. Esto de ofenderse es serio. Porque empezamos por ahí. Nos ofendemos. Y si seguimos levantando muros, eso nos va a llevar a la entrega, a la traición. Y la traición nos va a llevar al odio. Es algo progresivo. Como he dicho antes, las personas que han sido ofendidas construyen muros para protegerse. Comienzan a concentrarse en la autopreservación. Quieren sentirse protegidas, quieren sentirse seguras a cualquier costo. Y esto hace que esas personas sean capaces de traicionar a otros. Yo algunas veces en consejería pastoral, aquí no, pero sí en Murcia, incluso en Norte de Almería, estando con hermanos digo, wow. Hablando de quizá un problema que tienen con otro hermano, digo, wow, cómo se traicionan. Es increíble. ¿Por qué? Porque quieren sentirse protegidos, seguros ellos a cualquier costo y se justifican de todas las maneras y son capaces de traicionar a otros. Y sabes, cuando traicionamos a alguien estamos buscando protegernos o beneficiarnos a costa de esa persona. Por lo general suele ser de alguien con quien estamos relacionados, por supuesto. Ahora, la traición en el reino de Dios. Una traición en el reino de Dios se produce cuando un creyente está buscando su propio beneficio, su propia protección a expensas de otro creyente. Y vuelvo a repetir, cuanto más estrecha es la relación, más grave la traición. ¿Sabes? La traición es la máxima ruptura de un pacto. ¿Tú sabes que tú caminas en pacto con tu hermano? El pacto, un nuevo pacto, el pacto en la sangre de Jesús. ¿Qué quiere decir el pacto en la sangre de Jesús? Quiere decir que la sangre de Jesús fue vertida por ti y por tu hermano que tienes al lado. Y que tú vales lo mismo que él. La sangre de Cristo Jesús. Y la traición es la ruptura de ese pacto. Cuando se produce una traición, la relación no puede ser restaurada a menos que vaya seguida de un genuino arrepentimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que la traición entonces nos lleva al odio. No te puedes imaginar de personas que están podridas por dentro con el odio. Que he tenido que hablar con ellas y decir, no entiendo cómo puedes odiar tanto.
Dice la Biblia que cualquier persona que odia a su hermano es homicida. Homicida es que lo han matado. Dice, y que no tiene vida eterna permanente en él. Qué triste, ¿verdad? Que podamos encontrar ejemplo tras ejemplo dentro de la iglesia de ofensas, traiciones y odio entre creyentes hoy día. Es algo que está pasando tan a menudo en nuestros hogares también, que pasa en nuestras iglesias, que a veces parece que lo vemos hasta normal y yo digo, wow, no me quiero conformar a esto, estamos como adormecidos. ¿Sabes que en muchos lugares de la iglesia ya nos sorprende que una pareja cristiana se divorcie? Vemos las divisiones en las iglesias, son cada vez más comunes y más predecibles, porque cada uno está buscando lo suyo. Y yo me pregunto, ¿quizá hemos olvidado la exhortación de Jesús? ¿Hemos olvidado sus palabras? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Quizá hemos olvidado el mandamiento de Dios expresado en Pablo a los filipenses cuando dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Por qué no vivimos según estas leyes de amor? Estoy hablando de la iglesia en general porque soy parte de la iglesia en el mundo. Tú también, ¿verdad? ¿Por qué quizás somos tan rápidos en traicionarnos en vez de entregar nuestras vidas unos por otros sin arriesgar? Porque quizás no queremos arriesgarnos, ¿verdad? No somos capaces de entregar nuestras vidas unos por otros. Porque para ello tenemos que arriesgarnos a ser ofendidos. Y hemos construido unos muros. ¿Y sabes por qué creo que pasa todo esto? La clave está en el versículo que hemos leído, base de esta enseñanza. Porque nuestro amor se ha enfriado. El amor, no el amor que somos capaces de dar en nuestra humanidad, ese amor filia, sino el amor que ha sido derramado en nuestra vida por el Espíritu. El amor ágape, el amor de Dios. Dile al que tienes al lado, no puedes dejar que se enfríe el amor ágape. Porque eso trae como consecuencia que nos separemos cada vez más. ¿Sabes que Dios te cuida? Y hay un problema porque cuando tratamos de cuidarnos a nosotros mismos, no podemos entregarle nuestro cuidado a Dios. ¿Qué prefieres? ¿Cuidarte tú mismo o que te cuide Dios? Fíjate, cuando Jesús sufrió el maltrato, Él no intentó cuidarse a sí mismo, ¿a que no? No devolvió mal por mal. Él devolvió bien por mal. Y no solamente eso, sino que confió su alma a Dios, porque sabía que Dios era quien iba a juzgar justamente. Y nosotros debemos seguir los pasos de Jesús. Es alguien digno de copiar, ¿verdad? Debemos llegar a un punto en que confiemos solamente en Dios y no en nuestra carne. Porque muchas veces decimos con nuestros labios, Dios, tú eres mi Padre, pero vivimos como huérfanos. Pasa mucho. Dios es mi Padre, Dios es mi Padre, pero luego vives como un huérfano. ¿Por qué? Porque estás manejando tu vida con tus propias manos, te estás intentando defenderte tú mismo, al mismo tiempo que dices, Dios es mi Señor. ¿Sabes? Yo he aprendido algo también. Y es que cuando yo trato de defenderme, Dios hace así, dice, dale. Es como que de alguna manera incapacito, maniato, si es que se puede maniatar a Dios, entiéndeme lo que quiero decir. Maniato a Dios en mi vida. Ahora, cuando yo doy un paso atrás e intento vivir en el amor ágape y digo, Señor, no entiendo, pero voy a seguir sembrando amor. Entonces es Dios quien se levanta como un gigante en tu vida. La ofensa es algo serio, ¿verdad? Si no se soluciona, la ofensa lleva finalmente a la muerte, dice la palabra. Sin embargo, si tú y yo nos levantamos y resistimos la tentación, porque dice que no vamos a ser tentados más allá de lo que podamos soportar. Si tú y yo nos levantamos y resistimos la tentación de la ofensa, Dios nos va a dar la victoria. Y vamos a ser un pueblo que va a caminar unido. Amén. Te doy permiso para que me ofendas, hermano. Sí, porque nos vamos a ofender. ¿Tú sabes eso? El problema no es eso. El problema es cómo vamos a reaccionar a la ofensa.
¿Vamos a ser gente que vamos a levantar muros o que vamos a tender puentes? ¿Qué voy a hacer con Miguel cuando me ofenda? ¿Voy a levantar un muro o voy a tender un puente hacia él? Amén. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor. Seguimos la semana que viene.